Que el Señor les bendiga. Es un gran gusto poder saludar a todos y cada uno de nuestros hermanos en Cristo y amigos que nos puedan escuchar. Les damos la bienvenida en el amor de Jesucristo y vamos a compartir, dar la palabra del Señor, esperando que nos pueda bendecir, nos pueda edificar. Hoy quisiéramos tomar las palabras del apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice: no te avergüences de dar testimonio. Y vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Luego dice el 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio del Señor. Sobre eso quisiéramos compartir unos minutos. Parece ser que Timoteo, que fue uno de los discípulos, quizá entre él, Timoteo y Tito, ¿verdad?, fueron de los discípulos que el apóstol Pablo estuvo preparando para que continuaran la obra, la predicación y supervisar las obras que él había levantado, Timoteo. Y Timoteo venía de una familia de madres cristianas. Su abuela y su mamá, Loida, Eunice, le instruyeron en el temor a Dios. Qué importante es que las madres o los padres instruyan desde chiquito a sus hijos en el amor a Dios, en el temor a Dios, en amar a Dios, para que cuando sean grandes continúen, ¿verdad?, en esa línea de amar a Dios. Por eso es importante tomar un tiempo para enseñar, instruir, orar, hablar a nuestros hijos, principalmente enseñarles con el ejemplo. Pero el apóstol Pablo vio que Timoteo como que le faltaba un poquito de valor, ¿verdad? Como que era un poco tímido quizá para servir a Dios. Y por eso es que él dice en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La primera cosa que le dice el apóstol Pablo a Timoteo es: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que lo avive, porque parecía como que se me había decaído, ¿verdad? Él tenía el don, Dios le había dado un don, y se nota que él era una persona que amaba a Dios, que servía a Dios, que le gustaba ayudar a las personas, que se identificaba con las necesidades de la gente y especialmente, ¿verdad?, llevarlas a Cristo, conducirlas a Cristo, que conocieran la salvación, que recibieran la vida eterna. Probablemente en el camino había que ayudarles en consejería, en orientarles para que tomaran decisiones acertadas, para que tuvieran pensamientos buenos, y para que cuidaran su testimonio y otras cosas creo que uno puede hacer para ayudar a las personas. Pero lo principal es que él tenía el don de servir a Dios y de ayudar a la gente. Como que lo había bajado, como que había perdido la fuerza. Entonces le dice: aviva el fuego del don de Dios. Aquí avivar el fuego significa encender de nuevo, reanimar. A veces el deseo de servir a Dios puede bajarse por las circunstancias, pero el Señor hoy nos dice, a ti que me escuchas, enciende ese fuego que Dios te dio a ti también, ¿verdad? Reanímalo, mantenerlo plenamente encendido, ¿verdad? La llama, que la llama, ¿verdad?, el fuego de servir a Dios no se apague en tu corazón, no se apague en tu vida a pesar de las luchas y circunstancias difíciles que nos toca enfrentar en este mundo caído, ¿verdad?
debemos animar y motivar a los demás, aunque a veces pareciera que ya no hay ánimo. Motivemos a los demás a hacerles fiel a Dios, ¿verdad? Al Señor. Eso es bien importante. Recordemos una cosa, Dios nunca quita los dones. Tal vez se contristan, pero los dones de Dios son irrevocables. Él no los quita, ahí están. Quizá uno los deja de usar porque se enfría, se aparta o X cosa. Pero los dones están ahí. Los dones que Dios nos concede son irrevocables. Romanos 11:29. Él los da. Quiere decir entonces que sí pueden perder su eficacia en la medida que nosotros podamos estarle fallando. Podría extinguirse esa eficacia, ¿verdad? Por la negligencia que nosotros tengamos. ¿Cómo está el don que Dios te dio? Quizá Dios te dio el don de la música, el don de aconsejar, el don de un don espiritual, que son 9, ¿verdad? ¿Está avivado ese don espiritual de administrar, de enseñar, presidir, dirigir, ¿verdad? De ayudar a las personas? Pero la negligencia puede extinguir la eficacia, aunque el don esté ahí, porque Dios no lo va a quitar. O el mal uso. ¿Cómo estás usando el don que Dios te dio? ¿Lo estás usando para bendecir a la gente, para ayudar a la gente? Tampoco es bueno hacer un mal uso del don que Dios nos da, ya sean dones espirituales o dones naturales que todos podemos tener. ¿Cuáles son esos dones naturales? Aquellos que ya traes en tu nacimiento. La habilidad, por ejemplo, para cantar, para tocar un instrumento, para un deporte, ¿verdad? La habilidad para los números, etcétera. Para una escultura, por ejemplo, para la pintura, etcétera. Pero hagamos un buen uso del don, especialmente los dones también que Dios nos ha dado. No un mal uso, para dañar, para manipular, para aprovecharnos, ¿verdad?, de los demás. Dios nos libre, hagamos un buen uso, bendiciendo a la gente. Aquí Dios nos instruye entonces a usar nuestros dones para el beneficio de su pueblo, porque al final los dones son de Dios y tú solo eres el instrumento. Úsalo bien y que Dios nos libre de la negligencia, ¿verdad? Bendigamos al pueblo y usémoslo en obediencia, ¿verdad? Siempre para bendecir a Dios, bendecir al pueblo, perdón, y darle gloria a Dios. Aviva el fuego del don que Dios te dio. Reanímalo. Que Dios nos ayude. La otra cosa que vamos a compartir aquí entonces, no te avergüences de dar testimonio. Nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando hablamos de poder, podríamos pensar que es el poder de Dios. Y ese es el poder que todo lo hace. Ante el poder de Dios, todo es posible, ¿verdad? Un milagro sucede, una sanidad, una provisión, ¿verdad? Un ciego mira, un cojo anda, ¿verdad? Cosas extraordinarias suceden inmediatamente ante el poder de Dios. Eso está bien claro, que Dios tiene poder y cuando ese poder Dios lo activa a favor nuestro, sucede un hecho, un suceso más allá de lo natural, un milagro. Ahora, también quiero que consideremos que Dios no te ha dado cobardía, sino poder. Está el poder de Dios que todo lo puede, pero el poder para poder resolver circunstancias difíciles. Hay personas que dicen, no, es que no puedo hacerlo, es que no me dan fuerzas o es que no sé cómo hacerlo. Pero el Señor te dice hoy que está el poder de Él para actuar, pero también Él te da el Espíritu Santo para que tengas el poder y encaminarte a solucionar circunstancias
a enfrentarte a adversidades que con la ayuda del Espíritu Santo podemos resolver. Quizá estás atravesando circunstancias apremiantes y difíciles y te sientes pequeño, ¿verdad? Pero puedes acudir al Espíritu Santo, que Él te va a dar la fuerza, la sabiduría, te va a dar la valentía para poder enfrentar eso que te apremia, eso que miras como un gigante. ¿Te acuerdas? El joven David, 16, 17 años, se enfrentó a un gigante de 3, 4 metros, Goliat. Todos tenían el miedo a ese gigante, pero David, armado del poder del Espíritu, ¿verdad? Y él se enfrentó, o sea, él enfrentó al enemigo y con la ayuda del Espíritu Santo, con ese valor, ¿verdad? Con ese poder que Dios le dio para enfrentar al gigante y pelear con él y derrotarlo. Ese es el mismo poder que está al alcance tuyo y mío, para enfrentar al gigante, para enfrentar el momento apremiante, ¿verdad? Para enfrentar el huracán, diríamos, para enfrentar esa lucha difícil, para enfrentar a esos enemigos espirituales que te estén atacando, para enfrentar quizá una enfermedad. Dios no te ha dado cobardía, ármate de valor y Dios tiene poder, no solo Él su poder para actuar, sino te da el poder a través del Espíritu para que enfrentes esa adversidad que te toca, esa lucha que estás enfrentando. Dios te da la habilidad, te da el poder para vencer a tus enemigos. Ese es el primer punto aquí, que Dios te da el Espíritu y te da ese poder. La segunda cosa aquí dice que no solo te da poder, sino te da el amor. Hay cosas que vamos a enfrentar solo con el amor de Dios. Sabemos que el amor no es solo para los que nos aman, sino el amor es especialmente para los que no nos aman, para los que no nos tratan bien. Jesús dijo que amemos a nuestros enemigos. No solo dijo, la ley dice, amen a los que los aman, pero Jesús dice, yo os digo, amen a los que los odian, o amen a sus enemigos, a los que los tratan mal, a los que les hablan mal, a los que los llevan mal. ¿Qué es lo que dice Dios? Que amemos a todos, a los que nos tratan bien y a los que nos tratan mal. Ese es el poder del amor. Alguien dijo, un físico famoso dijo, que la fuerza más poderosa que hay en el universo es el amor. El amor. Y sabes, Dios es amor, dice Eda. Dios es amor. O sea, el amor es una persona, es Dios que nos ha mostrado su amor enviando a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? A través de su gracia. Y a través de ese amor que tú puedes experimentar, si tienes a Dios, puedes enfrentar cualquier cosa que estés pasando. Puedes amar a las personas que te aman, pero también puedes amar a los que te dañan, a los que te insultan, a los que te desprecian. Y con ese amor que Dios nos enseña, ese amor ágape, que es el amor que es sin condiciones, ama incondicionalmente. Quiere decir que aunque no reciba el mismo trato, sigue amando. El amor sacrificial, que se sacrifica por el objeto o el sujeto, que diga, amado, que no ve esfuerzos, sino se sacrifica para amar. Y el otro, podríamos decir, que es comprometido, está siempre comprometido a amar. Ese es el amor de Dios, el amor ágape. Y ese es el amor que está disponible para ti para enfrentar cualquier cosa que se te ponga adelante. Te da el poder el Espíritu Santo para lograr una victoria. También te da el amor. El amor es la fuerza más poderosa. Dios está contigo, puedes resolver esa situación. Adelante, lo podemos lograr. Y la tercera cosa aquí es dominio propio. El dominio propio es lo que amarra, ¿verdad? Eso que Dios quiere hacer en ti. Porque no estamos para irnos tras nuestros sentimientos, tras nuestras emociones. Nosotros en el vocabulario, jerga cristiano, hablamos de los almáticos. ¿Quiénes son los almáticos? Aquellos que se dejan llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por sus pensamientos.
aquellos que se dejan llevar por su estado de ánimo. Y eso es ser almático. Pero eso es un peligro porque nos lleva a tomar decisiones precipitadas, y cuando tomamos decisiones precipitadas podemos hablar cosas que nos van a afectar después. Podemos actuar de cierta forma, ¿verdad? Golpear o tomar una acción que el día de mañana nos vamos a arrepentir por actuar impulsivamente. O sea, Dios te dio tus emociones, pero tienes que aprender a controlarlas. Tienen que ser guiadas por Dios, por su palabra y por el Espíritu Santo. Entonces el dominio propio es cuando tú tienes control de tus emociones, tienes control de tus pensamientos y tienes control de tu voluntad, ¿verdad? Te dejas guiar por el Señor, te dejas guiar por su palabra. Y ese es el dominio propio que Dios nos habla acá. Jesucristo es el modelo, ¿verdad? Jesús tuvo control de sus emociones. Cuando en un momento pudo haber flaqueado, Él dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Puso en orden sus emociones, su estado de ánimo, ¿verdad? El dominio propio es que el Espíritu Santo controle tu mente, tus sentimientos, tus emociones. Que Dios te guíe, que Dios nos guíe. Y cuando Dios nos guía, podemos callar en el momento más álgido. Podemos decirle a nuestras emociones: momento, no es para allá, es lo que Dios dice, ¿verdad? Podemos nosotros detener palabras y decir: no, como cordero fue llevado al matadero. Jesús nos enseña a tener un control total de nuestro cuerpo. Y cuando eso sucede, creo yo, el apoyo y el respaldo de Dios estará contigo. No te avergüences de dar testimonio, ¿verdad? Que nada te detenga a cumplir el llamado que Dios te ha dado. El amor, el espíritu, el dominio propio están ahí para que cumplas la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo, ni de mí, sino tienes el Espíritu Santo para que sirvas a Dios, prediques el Evangelio, y para que seas un buen hombre en tu casa y en tus círculos de trabajo. Ese es el llamado, ¿verdad? Sirve a Dios, Dios está contigo, su Espíritu está contigo. Sé un hombre, una mujer que honra a Dios, el Espíritu de Dios está ahí contigo. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor este privilegio que Dios nos da de caminar en este mundo con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Tienes su poder, tienes su Espíritu, y Él te invita a que tengas dominio propio. Padre, te damos gracias, ayúdanos a hacer luz y sal en este mundo, Señor. Que no nos avergoncemos de ti, Jesús. Como le dice el apóstol Pablo a Timoteo: predica el Evangelio, no decaiga, que no se apague el fuego por servir a Dios, por dar un buen testimonio por un lado, por ser un buen padre, ser una buena madre, un buen hijo, un buen cristiano, de mantenernos fiel a Dios, que no se apague eso, y que sirvamos al Señor. Que no se apague el amor por Dios, que no se apague el deseo de honrar a Dios y de predicar su palabra. Que ahí donde estás, quien me escucha, el Señor te dé más, que avives el fuego del don de Dios. Si no le has hablado de Cristo a las personas, háblales. Comparte el Evangelio, la buena noticia. Si alguien necesita ayuda, un consejo, una oración, ora por él. Estés atento a la necesidad. Aviva el fuego del don que Dios puso en ti. Que Dios te use poderosamente. Levántate. En el nombre de Jesús lo pedimos. También pedimos por aquellos que están pasando necesidades. Estás pasando una lucha, una adversidad, estás pasando una enfermedad, estás pasando una crisis. Pido a Dios que Él te ayude. Aquellos que necesitan tomar una decisión en una relación de pareja, que Dios te dé la sabiduría para tomar la decisión sabia. Aquellos que necesitan ayuda, que Dios los ayude y los sostenga para guardarse como pareja. Aquellos padres que necesitan la ayuda de Dios, que Dios te dé esa ayuda, que Dios te fortalezca. Si estás orando por una necesidad de provisión, que Dios te provea. En el nombre de Jesús lo pedimos. Recibe de esa palabra. Que Dios está contigo y Él te va a ayudar si tienes fe,
porque al que tiene fe, todo es posible. Pedimos la ayuda para tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de despedirme, quiero invitar a aquellas personas que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador y necesitan el perdón de su alma, el perdón de sus pecados, la salvación que viene única y exclusivamente a través de Jesucristo. No puedes alcanzar la salvación, ni ir al Padre ni al cielo, a través de ritos o ceremonias o prácticas humanas, y mucho menos religiones. El único camino para ir al cielo, ir a Dios, es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sin Jesucristo. Si tú deseas abrir tu corazón, hoy quiero orar por ti. Desde la cruz Jesús extiende sus brazos y te invita a que seas parte de su reino, que vengas a Él y que vivas por la eternidad con Él. Pero es necesario que te arrepientas de tus pecados y recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Si ese es tu deseo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, perdóname, soy pecador, lávame y límpiame. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día según las Escrituras. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lávame de todos mis pecados, porque soy pecador. Creo en ti, mi Señor y mi Dios. Inscríbeme en tu libro de la vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Si hiciste esta oración con fe, la salvación llegó y la vida eterna es tuya. Vivirás con Él por siempre. Ahora ama a Jesús y sírvele de todo corazón, porque Él dio la vida por ti. Adelante. Muy bien. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Les animamos a mantenernos fieles al Señor, firmes, sin desmayar. Busquémoslo y esperemos su venida, porque Él puede venir. Hoy estamos más cerca que nunca. Sirvámosle y honrémosle. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes, que el ángel del Señor acampe alrededor de ustedes, les dé la paz que sobrepasa todo entendimiento y confiemos en Dios todos los días. Que Dios les bendiga y hasta una próxima.